¿Sabías que Bolivia es uno de los países que más crece en América Latina? Seguramente te debes estar haciendo una pregunta, ¿cómo que Bolivia no es uno de los países más pobres de América Latina? Y la respuesta a tu pregunta es que sí, Bolivia sigue siendo el país más pobre de América del Sur y uno de los países más pobres de América Latina. Pero en el siglo XXI Bolivia no ha parado de crecer. No solo ha triplicado su riqueza pasando de $900 per cápita a más de 3.500, sino que además su pobreza se ha reducido a más de la mitad y su pobreza extrema en más de un 66%. Y su desempeño económico ha generado que Bolivia en los últimos 20 años haya crecido a una tasa promedio del 4%, que no solo lo coloca entre los mejores de la región junto con Perú, Panamá o República Dominicana, sino que supera a casi todos sus vecinos como Brasil, Argentina, Uruguay o Chile. Y no solo eso, Bolivia antes de la pandemia no había experimentado una recesión económica desde 1986. Es decir, más de 30 años de crecimiento económico ininterrumpido, un número que solo pueden tener países como Australia o Países Bajos. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué ha hecho Bolivia en los últimos años para tener estos números? La respuesta es que el modelo económico que aplicó Bolivia es muy distinto a otros países de la región que han crecido mucho como Chile, Perú o Panamá. En el año 2006 asume la presidencia Evo Morales, y su partido ha gobernado desde entonces con la excepción del año de Jeanine Áñez. Y durante estos años Bolivia junto con todos los países de América Latina experimentaron un boom de sus exportaciones, porque los precios internacionales de los commodities estaban altísimos. Y en el caso de Bolivia sus principales exportaciones son el gas y los minerales. Pero en Bolivia, a diferencia de los países de la región, el que tomó las riendas de la economía fue el Estado. Durante la presidencia de Evo Morales se nacionalizaron un montón de empresas y muchas empresas estatales crecieron, siendo la más conocida Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, que es la empresa que genera el 20% de la riqueza de Bolivia. Esto no solo le generó un montón de ingresos a Bolivia, sino que además le permitió tener un superávit fiscal en sus arcas públicas, lo que le permitió ahorrar un montón de dinero y también poder invertir un montón de dinero en proyectos de infraestructura o educación. Y esta inversión generó un aumento del acceso a la electricidad, el agua o el gas por parte de los bolivianos. En el caso de la electricidad pasó de un 75% de los bolivianos a más de un 96% en la actualidad. Y por otro lado tuvo que ver mucho su estabilidad económica. Como habíamos mencionado, Bolivia al tener superávit fiscal durante muchísimos años pudo no tomar deuda y también pudo estabilizar su moneda. Un trabajo que llevó décadas incluso antes de Evo Morales porque Bolivia en el año 1985 experimentó una hiperinflación del 11.000%. Pero eso quedó en el pasado y hoy en día el boliviano es una de las monedas más estables de América Latina. Y estoy seguro que te estarás haciendo otra pregunta muy interesante y es, si Bolivia experimentó tanto crecimiento económico, ¿cómo es posible que siga siendo tan pobre? Esto se debe en parte a que Bolivia arrancó desde un piso mucho más bajo que el resto de los países de América Latina. En los años 80 o 90 la riqueza de Bolivia era más similar a países africanos como Nigeria o Ghana que a países vecinos como Argentina, Brasil o Chile, lo que genera que aún creciendo mucho más que sus vecinos siga estando más atrasado, sumado a que la economía en los últimos años del gobierno de Evo Morales ya estaba experimentando algunos problemas. Bolivia necesita crecer más y por mucho más tiempo para lograr tener un nivel de riqueza aceptable.